No hay una manera fácil de decir esto, pero aquel día empezó como uno más de los tantos en que Leandro simplemente funcionaba, no vivía, no esperaba nada. Salió de casa sin un café. Ignorando el sol fuerte y el silencio incómodo que rondaba los pasillos de la mansión, la rutina se había convertido en una especie de anestesia. Desde el accidente de Isabela, todo había perdido su brillo. Los médicos hablaban de paciencia, de tiempo, de posibilidades, pero él solo oía promesas vacías. Tenía dinero suficiente para comprar lo que quisiera, menos lo que más importaba, el movimiento de las piernas de su hija y esa sonrisa que solía acompañarlo. Y fue allí, en aquel día cualquiera, sentado en un banco de la plaza, esperando que el tiempo pasara porque ya no sabía qué más hacer, cuando algo o alguien lo sacudió de un modo que ningún comité médico logró. El niño apareció de la nada. No parecía tener más de 11 o 12 años. Camiseta sucia, pies descalzos y unos ojos distintos, tranquilos, como si nada lo asustara. Leandro solo advirtió su presencia cuando el chico se plantó frente a él, sin pedir dinero, sin extender la mano, simplemente lo miró. «¿Puedo ayudar a tu hija?», dijo, así, sin ceremonia. La reacción inmediata de Leandro fue el desprecio. Había lidiado con todo tipo de oportunistas, gentes que querían lucrar con la desesperación ajena. Pero el tono del muchacho no cuadraba con ningún charlatanismo. No había arrogancia, ni lástima, ni espectáculo. Solo una certeza que, por un segundo, dejó a Leandro helado. Y antes de que pudiera mandarlo a marchar, escuchó a su propia hija, al que estaba al lado, callada en la silla de ruedas, preguntar: «¿Lo juras?». Y entonces, todo se detuvo. Leandro miró a Isabela y no supo qué responder. Hacía semanas que ella no mostraba entusiasmo por nada, ni siquiera cuando intentaron aquel centro de rehabilitación en Boston, ni cuando mandaron instalar un elevador nuevo para facilitar sus desplazamientos en casa. Parecía haber aceptado su destino con una madurez que lastimaba. Pero allí, al oír al chico maltratado, sus ojos recobraron un brillo que Leandro casi había olvidado. Titubeante, preguntó al niño qué pretendía hacer exactamente. Y el chico respondió: «Solo necesito 1 hora. Y que ella quiera». Leandro no creía en nada de eso, pero había algo en la mirada de Isabela que lo llevó a decir que sí. Un sí seco, impreciso, como quien exige solo para poner fin a una situación incómoda. No esperaba que, a partir de ese instante, nada volviera a ser igual. Se apartaron a un rincón más sombreado de la plaza, junto a un árbol que ofrecía alivio al sol. Leandro se quedó cerca, observando, pero sin intervenir. Tomás se arrodilló ante la silla de ruedas como si no hubiera diferencia alguna entre él y aquella niña de vestido caro y cabello impecable. Le pidió a Isabela que cerrara los ojos y empezó a hablarle, pero no como un adulto, sin consejos ni fórmulas, solo con palabras sencillas. «Imagina tu cuerpo cálido otra vez, tus piernas fuertes, esperando a que las recuerdes». Era extraño, casi absurdo, pero había verdad en sus palabras. Aun intentando mantener el escepticismo, Leandro sintió algo removerse en su interior, una memoria, quizás, de cuando creía sin exigir garantías. La niña respiraba hondo, concentrada, y por primera vez en meses parecía presente, con ganas, viva. Leandro miraba alrededor, receloso. Temía que alguien grabara la escena, que lo usaran en su contra, que pensaran que había perdido la razón al permitir que un chico sucio y descalzo curara a su hija en plena plaza pública. Pero en el fondo sabía que la vergüenza provenía de su propia impotencia. El niño no hacía ningún truco, solo hablaba, con una calma tan firme que hasta Leandro empezó a escuchar con atención. «Siente el suelo. Aunque no lo toques, está ahí. ¿Y tú también?». Isabela, de ojos cerrados, esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Una que Leandro no veía desde el accidente, y por más que intentara aferrarse a la lógica, había algo en aquella escena que desmoronaba todas sus certezas. El tiempo pasó y el chico le pidió a Isabela que intentara mover los dedos del pie. Ella lo intentó y Leandro contuvo el aliento.
No hubo movimiento. Hasta que, con calma, el chico dijo, primero, siéntelo como un recuerdo que regresa despacio. Y entonces Leandro sintió un latigazo en el pecho. No era dolor, era culpa. Recordó el día del accidente, cuando mandó al chofer acelerar la marcha, cuando ocultó su nombre de la investigación, cuando pagó la indemnización en silencio. Aquel niño, Tomás, podía ser fruto de la tragedia silenciada. Y si así era, aquello creció en su interior como una corriente eléctrica. Y al mismo tiempo, vio el dedo de Isabela moverse apenas. Casi imperceptible, pero real. Leandro abrió los ojos de par en par. Tomás solo sonrió. El cuarto de Isabela era amplio, con tonos claros y juguetes que parecían nuevos solo para llenar espacios. Tomás entró despacio y lo examinó. Todo como quien visita un sueño. Isabela comenzó a hablarle, le ofreció sus libros, le preguntó si quería dibujar. Él sonreía poco, pero respondía. Se sentó en el suelo y le pidió que mantuviera bien apoyados los pies en el reposapiés de la silla. Ahora vamos a hablar sin prisa. Cuéntame qué sientes, qué sueñas, qué te asusta. Isabela abrió los ojos, sorprendida. Nadie le hacía preguntas así desde hacía tiempo. Todos querían saber si le dolía, si tenía fuerza, si necesitaba agua, pero nunca qué. Vivía en su interior. Leandro la escuchaba desde el pasillo, apoyado en la pared, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. Mientras hablaban, Leandro fue a su despacho y sacó un archivo antiguo. Sabía que algo allí necesitaba confirmación. Lo encontró, un parte policial de hace 4 años. Un accidente, un empleado del grupo envuelto, una niña lesionada, padres sin recursos, acuerdo extrajudicial para ocultarlo, el nombre Tomás Acevedo. La ficha traía una foto antigua, pero era él. No cabía duda. El peso del pasado se desplomó sobre el presente. Siempre supo que la empresa guardaba secretos, pero no imaginó que el rostro tras ese dolor fuese el mismo que en ese instante. Intentaba sanar a su hija con simples palabras y sincera presencia. Aquel descubrimiento dolió de un modo difícil de explicar. Un niño herido por sus decisiones se convertía ahora en el único puente real hacia la recuperación de Isabela, y no sabía qué hacer con eso. Leandro regresó al cuarto, sin saber cómo encarar al chico. No dijo nada. Se quedó en el quicio de la puerta, observando. Tomás hacía preguntas que desarmaban si Isabela aún soñaba que corría. Si temía no volver a ser feliz, cuestiones que ningún médico le había formulado. Y lo más sorprendente, ella respondía sin esa coraza que aprendió a forjar para no preocupar a los adultos. Era como si el chico hubiera descifrado un código imposible hasta entonces, cuando le pidió que intentara ponerse de pie, sujetándose de los reposabrazos. Leandro casi interrumpe con un "no te esfuerces", su frase habitual. Pero se contuvo y se quedó allí, inmóvil, viendo a su hija intentar fallar y sonreír al instante. Está bien. Es más que ayer, dijo Tomás. Leandro supo que presenciaba algo que ningún dinero podría comprar. El problema surgió al final de la tarde. Uno de los fisioterapeutas particulares llegó a su sesión rutinaria y encontró a Tomás sentado junto a Isabela en el tapete. «Es un desperdicio», exclamó. «Es peligroso, hay protocolos». Leandro trató de explicarse, pero el hombre se exaltó, llamó al niño intruso y insinuó que manipulaba a la niña. Tomás no replicó. Simplemente se levantó y salió despacio. Pero Isabela reaccionó, gritó que lo quería allí. Que ya no soportaba los ejercicios aburridos, ni las máquinas opresivas, ni los cumplidos vacíos. Leandro sintió el impacto. Vio en los ojos del fisioterapeuta el ego herido y el miedo a perder su espacio. Le pidió que se retirara por ese día. Y por primera vez en mucho tiempo, escuchó a su hija decir: «Gracias por escucharme, papá». Fue como un puñetazo, pero uno que despertaba. Después de que el fisioterapeuta se fue, el aire en la casa se volvió tenso. Algunos empleados evitaban cruzarse con Tomás en los pasillos. Leandro notaba miradas de reojo, susurros que cesaban al acercarse.
Le irritaba, pero entendía, la presencia del niño rompía un silencio tácito que allí imperaba desde hacía años. Venía de un lugar que todos fingían no ver. Ahora estaba en la casa tocando lo más sensible, la hija del patrón. Aún así, Leandro no pensó en echarlo. Había algo en aquella convivencia que derribaba barreras. Cuando Tomás y Isabela salieron al jardín, ella le pidió que le sujetara las manos mientras intentaba incorporarse otra vez. Fue medio paso, pero lo logró, sin sostén pero con sostén. Leandro, que los observaba desde la terraza, se sentó despacio. Por primera vez en años, se permitió llorar sin esconderse. En medio de aquella emoción, Leandro tuvo un impulso, llamó a Tomás para hablar a solas en el despacho. El chico entró en silencio, con las manos cruzadas a la espalda, como si supiera lo que venía. Leandro vaciló, pensó en negar todo, en fingir ignorancia. Pero la culpa pesaba más que el orgullo. Mostró la ficha, la foto, el nombre. «Fuiste tú, ¿cierto?» Tomás asintió sin dramatizar. «Mi papá murió ese día. Vivíamos en la zona norte. Cuando lo atropellaron, mi mamá perdió el trabajo. Perdimos casa, comida, la escuela. Ella enfermó. Me quedé yo». Leandro no contuvo las lágrimas. Pidió disculpas, sabiendo que ninguna palabra bastaría. «No sé cómo reparar esto», admitió. El chico sonrió con serenidad. «Quizás ya has empezado». Esa frase retumbó en su mente porque quizá, por primera vez, era cierta. La noche cayó y la casa quedó en calma. Isabela cenó en su cuarto con Tomás a su lado y los dos vieron un dibujo animado antiguo que a ella le encantaba y que nadie más soportaba. Leandro los observaba desde lejos. Comprendió que todo aquello que había intentado controlar médicos, fármacos, cronogramas, especialistas, perdía sentido ante esa conexión sencilla. No había promesas, ni diplomas, ni aparatos sofisticados, solo un chico que hablaba con verdad sin esperar nada y una niña que volvía a serlo. Intentó trabajar en su despacho, pero números y gráficos dejaron de importarle. Por primera vez en años, se sentía ajeno en su propio imperio. Alrededor de las 9, bajó a la sala y encontró a la gobernanta con el ceño fruncido. «Doctor Leandro, lo siento, pero de este niño no puede quedarse. Los demás están incómodos. Dicen que no es seguro, que no saben de dónde vino». Respiró hondo, con rabia y reconocimiento de su propia falla. «¿Viste a Isabela hoy?» «Sí, está distinta. Más viva», confesó ella, a regañadientes. «Pues por eso él se queda», respondió. «Esta casa también es suya». Y subió sin pedir permiso. Era la primera vez en mucho tiempo que decidía sin temer al que dirán. Era algo nuevo y aterrador, pero también verdadero. Porque, en el fondo, sabía, para reparar, haría falta más de estas decisiones que desafían lo que siempre pareció correcto. A la mañana siguiente, Leandro despertó antes que todos. Desayunó solo. Algo que no hacía desde antes de que naciera Isabela. Fue al jardín y contempló la luz sobre la hierba húmeda. Su cuerpo se sentía cansado, pero su mente más viva que nunca. Comenzaba a entender que el mayor milagro no era ver a su hija dar un paso, sino que ella volviera a creer que podía. Tomás apareció un rato después con el cabello despeinado y se sentó en el escalón en silencio. Compartieron el momento sin palabras, pero la tregua duró poco. Uno de los guardias avisó que habían llegado 2 médicos sin cita, enviados por un director del hospital que Leandro ayudaba a financiar. Preocupados por prácticas no autorizadas en la residencia, dijo. La palabra denuncia dolió como un golpe. Leandro comprendió al instante, el fisioterapeuta despedido. Debía haber hablado con alguien. Quizá buscaba venganza o temía perder territorio. Los médicos entraron rígidos y arrogantes, pidieron evaluar a Isabela y entender qué se le hacía a la menor. Tomás se apartó sin resistencia. Pero ella se negó a ser examinada, estaba harta de ser objeto de prueba y no quería a nadie allí sin su amigo. Leandro intervino. Si quieren entender lo que sucede, observen. Vean lo que importa, la confianza. Los médicos, contrariados, se sentaron. Y en el centro de la sala, Tomás pidió a Isabela cerrar los ojos y escuchar su respiración.
Ella lo hizo. Y, entre inhalación e inhalación, apareció un nuevo paso. Completo. Pequeño, pero firme. El silencio que siguió fue denso, no de incomodidad, sino de asombro ante lo que desafiaba sus creencias. Los médicos no supieron qué decir. Uno pidió los registros previos como si el papel pudiera explicar lo vivido. Tomás volvió a sentarse, tranquilo, como si todo fuera habitual. Para él, tal vez lo era. Leandro, en cambio, sintió el suelo moverse bajo sus pies. Todo lo que creía controlado y seguro se derrumbaba gracias a un chico de la calle con paciencia y fe. Cuando los médicos se marcharon, sin admitir nada pero visiblemente turbados, Leandro miró a su hija y vio algo que no veía desde hacía años: orgullo de sí misma. El resto de la mañana transcurrió en una paz insólita. Isabela quiso desayunar en la terraza, pidió pan con mantequilla, no su habitual batido de venene con proteína. Tomás se sentó al lado, tomó un trozo de pan con las manos y lo comió con gusto, como quien no ha probado algo así en días. Leandro los observaba con admiración. Pensó en reuniones que perdió, contratos que pospuso, consejos que ignoró, y por primera vez entendió que nada de eso importaba tanto como ese instante. Cuando Tomás se levantó para irse, creyendo haber hecho su parte, Isabela le tomó la mano. ¿Te quedas un poco más? El chico miró a Leandro, esperando, y Leandro, sin vacilar, respondió: quédate todo el tiempo que quieras. Esta casa es también tu hogar. El día acabó con un silencio distinto, uno de presencia, de esa presencia que llena el espacio sin necesidad de palabras. Leandro pasó un rato en el despacho, contemplando la ficha que había sacado sobre Tomás. Pensó en cómo intentó resolverlo todo con dinero, incluso la culpa, pagó la indemnización sin mirar a nadie a los ojos. Creía que la justicia era cuestión de cifras, pero allí, frente a ese niño que contribuyó a condenar al olvido, vio nacer la posibilidad de algo más grande: el perdón, no el que se suplica, sino el que se construye con verdad y tiempo. Sabía que no repararía todo de golpe, pero también sabía que ya había dado el primer paso, y eso era más de lo que creía posible días atrás. Hoy, años después, Leandro recuerda aquel día como quien memoriza el instante exacto en que volvió a respirar. La silla de ruedas está apoyada en un rincón de la casa. Isabela ya no la necesita, pero nunca permitió que se retirara. Dice que es para no olvidar lo vivido. Tomás sigue presente, parte de la familia, estudia, tiene un hogar y conserva esa mirada serena que penetra el alma de quien la recibe. Leandro ya no es el hombre más rico del país, pero sí, según él, el más completo. Lo dice sin vanidad, pero con convicción, porque descubrió que el milagro no es un truco, es cuando alguien cree en ti, incluso cuando tú mismo olvidas cómo hacerlo, y por eso, cada vez que la vida aprieta, vuelve a ese momento y recuerda: todo puede empezar de nuevo si tenemos el valor para escuchar lo imposible.